La justicia de Estados Unidos ordena a Donald Trump pagar $2 millones por mal uso de su fundación. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. La justicia de Estados Unidos ha condenado a Donald Trump a pagar de su propio bolsillo $2 millones, 1,8 millones de euros, por usar su fundación sin ánimo de lucro como un vehículo para canalizar fondos hacia su campaña electoral. Además de los $2 millones que Trump deberá pagar personalmente, la fundación tendrá que aportar 1,8 millones de dólares, 1,6 millones de euros, más por el mismo motivo. Esos 1,8 millones de dólares son los últimos fondos que le quedan a la fundación Donald Trump, ya que el año pasado esta fue disuelta por el presidente y sus hijos ante la oleada de procesos legales en su contra por el uso de sus fondos para financiar la campaña a la Casa Blanca en 2016, gastos personales y pagos de créditos concedidos a la familia Trump. Los 3,8 millones de dólares serán distribuidos en partes iguales entre 8 ONGs estadounidenses. Paradójicamente, una de ellas, City Meals on Wheels, cuenta entre sus colaboradores con el cocinero de origen español José Andrés, uno de los mayores críticos del presidente estadounidense. El colapso de la Fundación Trump tiene cierto toque irónico. A fin de cuentas, uno de los temas más importantes en el debate público y en los medios de comunicación de Estados Unidos en 2016 fue la supuesta malversación de fondos por parte de la Fundación Clinton y su presunto uso como canal para los países de Oriente Próximo para comprar influencias políticas en Estados Unidos. Sin embargo, ha sido la red de fundaciones de Trump la que se ha visto envuelto en una cascada de procesos judiciales desde entonces, tal que le ha llevado a cerrar sus puertas, mientras que la Fundación Clinton sigue operando. La sentencia es en realidad parte de una lucha política mucho más amplia entre el estado de Nueva York y Donald Trump. La oficina del fiscal general neoyorquino, cargo que equivale al de secretario o ministro de justicia en ese territorio, ha lanzado una ofensiva jurídica en toda la regla contra el presidente, dentro de la cual las cuentas de su fundación son solo un capítulo más y desde luego no es el más importante. La mayor batalla entre Nueva York y Trump gira en torno a la declaración IRPF del presidente. Este insiste en no hacerla pública, mientras que el estado donde Trump nació y vivió hasta hace 3 años y del que acaba de cambiar su residencia fiscal para trasladar a Florida, que tiene impuestos más bajos, le ha llevado a los tribunales por esa razón. Hasta la fecha, la justicia ha dado la razón a Nueva York, pero cada sentencia ha sido recurrida por Trump. Eso hace que sea casi seguro que el caso llegue hasta el Tribunal Supremo, un órgano totalmente politizado, donde el Partido Republicano al que pertenece el presidente tiene 5 magistrados por 4 de los demócratas. Además, el presidente de Estados Unidos tiene otros procesos legales en su contra, fundamentalmente en torno a sus propiedades inmobiliarias. Varios establecimientos de hotelería en la ciudad de Washington han acusado al presidente de aceptar indirectamente sobornos de ciudadanos extranjeros, algo explícitamente prohibido en la Constitución debido a su hotel en esa ciudad. El centro hotelero Donald Trump en Washington es usado de manera casi exclusiva por las delegaciones de países extranjeros, muchos de ellos árabes y asiáticos, y por el Partido Republicano. La semana pasada, la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington divulgaron que el Hotel Trump en esa ciudad cobraba tarifas 3 veces más caras al Partido Republicano que a los clientes normales. Siguiendo con las noticias, a Trump se le desembocan las cuentas públicas. El republicano se aleja de su compromiso de eliminar la deuda, que crece un 16% desde que es presidente. En febrero de 2016, en pleno inicio de la campaña para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump acudía a Fox News para comprometerse con el votante conservador a eliminar la deuda pública en 8 años si conseguía su objetivo: convertirse presidente de la primer potencia mundial. La pagaremos como si fuera agua, repitió en los debates. Casi 4 años después, el panorama es bien distinto al que proyectó Trump de candidato. Desde que llegó a la Casa Blanca, el endeudamiento bruto de Estados Unidos ha crecido un 16%. En medio de indicadores macroeconómicos contradictorios, la economía estadounidense atraviesa un periodo de crecimiento más largo de la historia y la tasa de paro más baja desde la guerra de Vietnam, pero está perdiendo impulso. El día de Halloween, la losa del pasivo superó los 23 billones de dólares, siguiendo una tendencia que la Reserva Federal Fed ve insostenible. El déficit público suele reducirse cuando la economía crece. El aumento de la recaudación asociada al ciclo, en paralelo a la mejora de los beneficios empresariales, contribuye a reducir los números rojos. Además, al haber personas ocupadas, se
reduce el gasto de programas de asistencia social. En la era Trump ocurre justo lo opuesto. Lejos de mermar, el agujero presupuestario creció casi un 50%, pese a la caída del paro hasta su menor nivel en medio siglo. Déficit presupuestario. El ejercicio fiscal en curso concluirá con un déficit público de 984 mil millones de dólares, el 5,6% del PIB. Es la brecha más grande entre los ingresos y gastos en 7 años y supone un crecimiento del 26% en un año. Es alarmante, valora Mark Walding, experto en fiscalidad del Comité de Presupuesto Federal responsable. Es la primera vez que sucede con la economía creciendo. El motivo principal de ese deterioro, explica, es el incremento del gasto, que crece un 8,2%, más del doble de los ingresos, y la combinación de la rebaja de impuestos aprobadas hace 2 años, que sumará 1,9 billones al déficit durante una década. Enganchado a la deuda también como magnate, Trump ya era un verdadero adicto a la deuda en su etapa como empresario. Ahora también es como presidente, en contra de su propia promesa electoral y a la disciplina tradicional de los republicanos. Desde que tomó las riendas de la nación, apoyó incrementos de gastos públicos y forzó a los conservadores a abandonar su obsesión con el déficit que llevaron a la gala cuando ejercían la oposición de su predecesor Barack Obama. La Casa Blanca ha justificado las rebajas fiscales bajo el argumento de que se pagarían solas gracias al incentivo que supondría sobre el crecimiento de la economía. El cálculo asumía que la expansión sería superior al 3%, pero a la hora de la verdad, en cambio, la economía crece a un ritmo ligeramente superior al 2%. El incremento del gasto en defensa y asistencia sanitaria, la construcción del muro con México y los intereses aumentaron la deuda. Por su parte, en 1 billón en menos de 9 meses. Los economistas coinciden en que paliar pasivos a este ritmo en los buenos tiempos, como es ahora, es imprudente e innecesario, porque la deuda puede hacerse muy costosa si suben los tipos y restan el margen de maniobra si la economía se contrae. Solo los 380 mil millones que se pagan en intereses sobre la deuda representan la mitad del gasto militar y supera el combinado en educación, agricultura, transporte y vivienda. La deuda es insostenible. El Manhattan Institute señala a 2 grandes partidos estadounidenses, demócratas y republicanos, al afirmar que no se hizo lo suficiente durante la expansión para contener el déficit y sanear la deuda. Es el elefante de la cachería del que nadie quiere hablar. Además, siempre bajo la vitola global de inversión segura, el reducido interés exigido le permite al país norteamericano pedir prestado a un costo mucho menor que otras potencias, lo que alimenta el incentivo a emitir más papel. El esquema aguanta, como subrayan algunos economistas, mientras el déficit apoye la demanda y la inflación siga baja. Si cambian las tornas, empezarán los problemas. La autocomplacencia quita el sueño al instituto emisor y a sus pares estatales. Me preocupa mucho, afirma el presidente de la Reserva Federal, es una cuestión que debe afrontarse. No hay elección. Lo mismo dice John Williams, jefe de la Fed de Nueva York. Se mida como se mida, advierte, la tendencia es insostenible y empeoró algo más con los estímulos fiscales. Por eso pide que no se espere el último minuto. Trump, sin embargo, se apunta a una pequeña victoria. El agujero en las cuentas públicas crece a un ritmo más lento que el anterior presidente. En el mismo momento durante la presidencia de Barack Obama, cuando el demócrata tuvo que lidiar con la gran recesión y Trump llegó con la economía norteamericana en fase expansiva. Aún así, el déficit de la época de Obama se disparó un 41% por el desplome generalizado de los ingresos hasta el 10% del PIB en 2009. El peor año de la crisis no bajó del 5% hasta 2013 y la deuda se disparó. El tijerazo fiscal no reduce el agujero. El estímulo de la rebaja fiscal de Trump en 2017 prácticamente se ha perdido y Kevin Brady, uno de sus arquitectos, admite incluso que no se pagará sola en su crecimiento. El republicano vuelve a liderar las discusiones para un nuevo paquete de incentivo ante las presidenciales de 2020 y contrarrestar así la agenda de los demócratas, haciendo permanente algunas rebajas que se expandirían en 2025. Incluso si se mantiene la trayectoria actual, la Oficina Presupuestaria del Congreso proyecta una deuda superior a los 30 billones a finales de 2027. El Tesoro, por su parte, está explorando emitir un bono a 50 años para hacer frente a las necesidades de financiación futuras. Es una idea que ya había dejado caer el propio Donald Trump
mientras pedía a la Fed una bajada de tipos hasta el 0% para ayudar en su repago. El envejecimiento de la población complicará aún más las cosas. La precaria situación de las cuentas públicas, además, ponen a Estados Unidos en una posición de debilidad ante países como China, su principal acreedor. Cualquier cambio en sus prioridades de inversión pueden ejercer una presión enorme en la capacidad del gobierno para responder. Si el contenido es de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.